Sí, era un partido complicado, en un escenario bonito y el equipo fue allí con muchas ganas, con mucha ambición, veníamos de una dinámica muy buena y bueno, empezamos encajando un gol en el primer minuto, que creo que eso nos lastró bastante en todo el encuentro, pero como has dicho, el equipo dejó muy buena imagen, compitió hasta el último minuto y creo que las sensaciones a pesar de la derrota son muy positivas. Sí, somos conscientes que bueno, nadie quiere perder, pero viéndolo un poco en perspectiva, sabemos los últimos partidos, cómo está el equipo, cómo está compitiendo y hemos dado un paso hacia adelante todos y eso se está viendo en los entrenamientos, se está viendo en los partidos y estamos compitiendo cada vez mejor y creo que el equipo está fuerte para afrontar todo lo que venga a partir de ahora y sobre todo la última parte, que es la más importante. Sí, como has dicho, venimos de obtener muy buenos resultados en casa y el objetivo y la mentalidad del equipo es seguir con el mismo plan que hasta ahora. Y nada, con ilusión, con ganas y sabemos que de aquí a fin de temporada cada partido para nosotros es una final por la situación en la que nos encontramos, pero sabemos que con trabajo y esfuerzo vamos a estar ahí y va a ser hasta el último partido y así lo afrontamos. De aquí hasta que acabe la liga, partido a partido y con la misma ilusión y hacia el objetivo. No, bueno, el Guijuelo lo lleva demostrando todo el año que ha estado arriba, equipo de playoff, pero nada, como te he dicho, sin mirar al rival, mirándonos a nosotros, sabiendo lo que tenemos que hacer y haciendo las cosas nosotros para conseguir el objetivo y ya está. Sabemos que cada partido va a ser una final, así que un poco sin mirar al rival, mirando a nosotros mismos, sabiendo nuestras fortalezas, nuestras debilidades y afrontándolo así, sabiendo que al otro lado vamos a tener un gran rival y que vamos a tener que hacerle frente. Sí, se notó en el último partido sobre todo y bueno, mi adaptación fue muy rápida, la verdad que agradecido a toda la gente, tanto del club, cuerpo técnico, compañeros y también aquí a la ciudad, que desde el primer momento me han hecho sentir como en casa y no he tenido ningún tipo de problema, al contrario. Y nada, agradecerles el apoyo, espero que sigan viniendo, que sigan dándonos aliento, que nos va a ser de mucha ayuda y que esperamos contar con ellos cada fin de semana aquí en Ganzábal para conseguir el objetivo.